Hola, buenas noches. ¿Me escuchan bien? Yo sí. Sí se escucha bien. Bueno, muchísimas gracias Alonso y a Río Urbano. Como decía Alonso, mi nombre es Mariana Cuña, yo soy bióloga de la UCR y saqué una maestría en apicultura tropical en la UNA. Qué bueno escuchar que fui la primera que dio la charla y bueno, que vamos a cerrar este año hablando un poco de abejas de nuevo. Como decía Alonso, la idea es como que yo tengo una presentación y voy a ir pasando slides con un poco de imágenes. Igual si tienen alguna pregunta, obviamente la idea es que sea como más tipo discusión o más tipo conversatorio que como una charla de la U o algo así catedrático. No es como la idea de lo que quiero hoy. Eh, ya es un poco tarde en el día, entonces no quiero como ponerlos a pensar mucho por ahí. La idea es como introducir a la gente en el mundo de las abejas. Yo creo que la gente está un poco feliz con las últimas noticias que se han dado, que han sido pues que vamos a tener más fomento a la apicultura, que vamos a tener un Día Nacional de la Abeja, lo cual me parece chivísima y me parece increíble y ojalá que de verdad que los políticos se introduzcan un poco más en el tema, pero que creo que más allá de solo decir feliz día al niño, o feliz día a la abeja o feliz día a la madre, creo que de verdad tenemos que ser un poco más proactivos y tener un poco más de acciones que realmente no es que cuestan mucho tiempo, ni mucho dinero, ni tampoco mucho conocimiento. Entonces la idea es pues ir. Voy a poner la presentación. A ver, me avisan si la ven bien. Se ve bien. Si la ven bien. Sí. Ok. Bueno, como les estaba comentando, la idea de la charla que se llama Un día en la vida de una abeja es hacerlo como bastante introductorio, ya sea ahí vi por ahí gente que yo sé que sabe un poquito más de abejas o tal vez gente que no sabe absolutamente nada. La idea es pues que todos podamos aprender el día de hoy, que no sea necesario, digamos, tener ningún conocimiento de fondo por ahí. Entonces, bueno, vamos a empezar. Básicamente la idea de hoy es crear como un poquito o ampliar un poquito el imaginario que nosotros tenemos de las abejas, que siempre pensamos que es miel, que es dinero, que es polinización y pues sí es cierto, las abejas significan todas esas cosas, pero significan 15,000 cosas más. Entonces, vamos a empezar por ahí. La idea de conocer para conservar es que a veces es un poquito complicado, digamos, nosotros querer conservar algo que ni siquiera logramos reconocer en la calle, que no logramos ver o que no logramos apreciar, digamos, a pesar de que está desde zonas urbanas hasta zonas rurales. Entonces la idea es que nosotros vayamos viendo un poco más las abejas para que cuando vayamos a tomar acciones para conservar, realmente estas vayan a ser útiles, ¿verdad? Y no estemos pues malgastando los esfuerzos. Yo casi siempre en las charlas que he dado o en los talleres que doy, casi siempre me enfoco solo en las abejas nativas, pues obviamente son la mayoría que están acá en Costa Rica, en América y en cada lugar la mayoría de abejas que existen son nativas, pero pues tenemos también abejas exóticas, que más que la abeja de miel. Y bueno, es una abeja que ya está acá introducida y naturalizada. No significa que ahorita sea una abeja nativa, ¿verdad? No vamos a confundir los temas, pero sí es una abeja pues que se utiliza para muchísimas cosas y que tiene una importancia ecológica. Entonces, pues a partir, digamos, de la discusión que vamos a crear, igual la vamos a introducir a ella, igual vamos a tocar temas de lo que sería la abeja de miel. Entonces, cuando hablo de abejas nativas, me refiero a las más de 800 especies de abejas que existen en Costa Rica, desde las abejas más chiquititas hasta las abejas carpinteras, que son animales sumamente grandes, y también me voy a referir a las abejas exóticas, que sería básicamente
algunos abejorros sueltos que andan por ahí, que han traído para polinización y en general de la abeja de miel, pues que casi todos conocemos, pues tiene una importancia económica bastante grande. Entonces, vamos a empezar con algo súper fácil. ¿Qué es una abeja? Hay mucha gente que confunde las abejas o que todavía no las sabe identificar en el campo. Entonces, bueno, ¿qué es una abeja? Empezando como por una descripción taxonómica, tal vez algo como un poco más academicista. Son artrópodos, esto quiere decir que las patas tienen literalmente articulaciones y que las pueden mover. De ahí para abajo pertenecen al grupo insecta, al igual que las cucarachas, que las mariposas, que los saltamontes, y pertenecen a el orden de los himenópteros. Entonces ellas van a estar muy cercanas a lo que serían las avispas y las hormigas. Por eso es que tienden a tener comportamientos similares, comportamientos sociales, digamos, más o menos parecidos, muy diferentes de algunos otros insectos y algunos otros animales. Y bueno, las abejas y en general los insectos, como son pequeños y tal vez la gente no les pone tanta atención, como por ejemplo le ponen a los mamíferos, tienden a confundirse un poco. Entonces, ¿qué no es una abeja? Bueno, las avispas no son abejas. Yo he tenido gente que después de una charla me dice, bueno, y entonces las avispas, o sea, como que todavía no existe esa distinción. Las avispas, como les comenté, están súper relacionadas a las abejas evolutivamente. De hecho, se cree que las abejas vienen de algo más tipo avispa que tipo abeja, digamos, el origen, por decirlo así. Pero sí son grupos separados que no tienen reproducción entre sí. Las abejas tampoco son polillas, no sé si ven en la presentación que hay una polilla que mucha gente confunde con abejitas, son gorditas, de alas transparentes, con rayas amarillas, entonces tal vez a simple vista uno puede pensar que es una abeja, pero simplemente son animales que evolucionaron a ser parecidos. Y también tenemos las moscas, esta mosca que la ven ahí, es una mosca de la familia Sírfide. Si ustedes vieran la cantidad de documentos oficiales, de presentaciones, de brochures que yo he visto de gente que usa moscas sírfidas confundiéndolas con abejas. Cuando uno pone en internet, de hecho, abeja o si uno pone bee, casi siempre le sale un sírfido, entonces es muy curioso, son abejas muy comunes pero pues no son, son moscas muy comunes, pero pues no son abejas. Es muy fácil distinguirlas, las abejas solo tienen cuatro pares, tienen cuatro alas y las moscas solo tienen dos, entonces con solo eso no nos vamos a perder. Pero bueno, no vamos a entrar como mucho detalle en ninguno de los temas, porque si no estaríamos aquí 3, 4 horas y pues tampoco es la idea como de embotarnos con tanta información. Eventualmente, como lo vamos a ver al final, si se quisiera para en algún tema específico, podemos hacer otro taller. Ojalá cuando pase la pandemia que lo podamos hacer en la vida real para poder pues buscar y ir a ver las abejas en su entorno natural. Bueno, ¿de dónde vienen las abejas? Nosotros podemos ver abejas prácticamente en todo lado, por lo menos en Costa Rica, desde 0 metros sobre el nivel del mar hasta bastante arriba, casi llegando al páramo, donde podemos ver abejorros, pero a veces las vemos, pero no sabemos de dónde vienen o cuántos años, cuántos miles de años llevan ellas evolucionando. Las abejas convivieron probablemente con varias especies de dinosaurios. Ellas empezaron a, digamos, a evolucionar de forma más específica entre 65 y 140 millones de años atrás, cuando las plantas con flor empezaron a ser, digamos, como más diversas y a estar en más nichos ecológicos. Entonces, cuando ustedes vean una abeja y la observen y cómo ella está trabajando, imagínense que esa abeja puede llevar más de 100 millones de años en esta tierra haciendo lo que hace. Entonces, me parece que es otra forma también como de apreciar lo chivas realmente que son estos insectos y el papel tan protagónico que tienen en los ecosistemas. Esta es una imagen de un estudio que hicieron de un fósil que encontraron en ámbar y de igual forma lo
lo relatan, digamos, lo datan hasta lo que sería el espacio, el periodo Cretácico, hace más o menos 100 millones de años. Tal vez ahí no se aprecia mucho, pero la foto es chivísima porque se pueden observar los gránulos de polen. Esto quiere decir que desde ese momento las abejas tienen una relación muy cercana con el polen y la polinización. Y también otra cosa muy bonita que se ve es unos parásitos que tiene la abeja. O sea, imagínense que entonces hay una relación planta-abeja que lleva millones de años, pero también hay una relación abeja-parásito que tiene millones de años de estarse creando. O sea, el parasitismo es una forma bastante común de vida, es un modo de vida bastante común entre los insectos y pues en las abejas no escapan a esta opción. Y es chivísima, digamos, pensar cómo todas estas relaciones realmente han funcionado y la forma más fácil de demostrar es que actualmente todavía existen estas interacciones. Bueno, a mí me pregunta mucho la gente cómo encontrar abejas en la vida real, por decirlo así, y me parece muy interesante porque las caricaturas y en general las películas siempre nos han hecho pensar que la casa de una abeja se ve así, como un panalito amarillo. Yo nunca he visto un panalito que se vea así, o una colmena o una colonia. Realmente es una imagen, digamos, que nos han metido y pues es bonito y estéticamente es agradable, pero las abejas no tienden a vivir en panales que se ven de esa forma. De hecho, la minoría de las abejas son sociales, entonces ni siquiera aplicaría para la gran mayoría de las abejas de Costa Rica. Entonces ahora vamos a ver cómo es que realmente se ven los nidos o tanto de las abejas sociales como de las abejas solitarias que existen en el país y en general, digamos, a nivel mundial. Entonces, por ejemplo, la primera imagen que vemos en este slide sería la abeja de miel, que es como lo más parecido a esta imagen amarillita caricaturesca. Es un panal que efectivamente está construido con hexágonos. Cada hexágono constituye una celda y en esa celda se puede tener una cría, es decir, una abeja en cualquiera de sus estados, desde huevo hasta lo que sería un adulto, o bien se puede tener miel, se puede tener polen y se pueden tener, digamos, recursos alimenticios. Lo que sería la segunda imagen es muy bonita, espero que algunos de ustedes la hayan visto, es como se ve una colmena de abejas nativas. Estos no hacen los panales verticales, sino es que lo hacen horizontales. Y en vez de tener hexágonos, que es como también una figura muy asociada a las abejas, sino que lo hacen en unas celdas circulares, por decirlo así, como un poco más cilíndricas. Es bastante bonito de ver, no es algo que está a simple vista. Las abejas nativas sí tienden, digamos, a estar como un poco más encerradas. Las abejas de miel también, pero he visto panales que están, digamos, a simple vista en algunos casos, pero las abejas nativas sí siempre tienden a estar como un poco más escondidas. Los nidos de abejas nativas son súper variados. Hay algunos que son hexagonales, hay algunos que son como en bolitas, como en redes. Esto varía mucho en lo que serían las diferentes especies. Por ahí veo que está un compañero, José Herrera, de San Carlos. Entonces, si ustedes quieren conocer lo que serían las abejas nativas, cuando pase toda esta pandemia, los invito a que vayan al meliponario. Ahí van a poder ver lo que sería un nido de abeja en la vida real, abeja nativa, que son abejas propias de lo que sería Costa Rica y de las zonas tropicales en general. Y van a ver que es sumamente sorprendente las estructuras que ellas llegan a crear. Después la tercera imagen, que es poco común en Costa Rica porque son abejas un poco tal vez de zonas más altas o de zonas más frías, serían los nidos de abejorros. Estos nidos son bastante particulares porque los hacen en el piso, los hacen como en unas, como escondidos, digamos, en charrales o en huecos en el piso, más parecido a lo que haría un mamífero, por decirlo así.
Estos son colmenas que son un poco más temporales, no pasan años y años como puede pasar con una colmenita de mariola, con una colmena de abeja de miel, sino que ellas pasan una o dos generaciones y el nido lo dejan, digamos, abandonado y después van a construir un nido en otro lugar. Entonces es bastante común, digamos, que uno vaya a buscar un nido de abejorro que vio hace un mes y ya no esté. Es poco común encontrarlo por esa misma razón, pero es bastante bonito de verlo. Se pueden encontrar en Monteverde, cerca de los volcanes, o también llegando como al páramo, tirando al Cerro de la Muerte. Estos abejorros son bastante grandes, son abejas bastante conspicuas, pero no es tan común verlas, digamos, ya cuando están cerca del nido, como si sería, por ejemplo, un nido de mariola que uno se puede encontrar en muchos lugares. Entonces, en estos casos, como vemos, son nidos de abejas sociales, pueden haber entre 500 y 60.000 abejas, por ejemplo, en un nido de abeja de miel. En los otros sí son muchísima menor cantidad, pero siguen siendo en la cantidad de miles, a diferencia de lo que serían las abejas solitarias. Las abejas solitarias son abejas que no constituyen colonias, no tienen castas, es decir, no hay una reina con sus obreras, no se producen tantos zánganos, que serían los machos que están cercanos a la colmena, sino que la vida de ellas, como bien lo dice su nombre, es un poco más sencillo. Esto no significa que sean menos importantes, solo porque hay menos en una casa o en un nido, no significa que su papel en la polinización o en su papel en diferentes dinámicas sea menos importante. Son muy bonitas, no son tan difíciles de ver. Por ejemplo, en la primera foto podemos ver unas abejas que hacen nidos en la... Todos pueden ver la presentación, que veo que alguien me dijo que no la podía ver. Tal vez lo ponen por ahí en el chat. Sí. Ah, ok, perfecto. Gracias. Como pueden ver, ahí en la primera imagen es una abeja que vive en la tierra. La mayoría de gente no se imagina que hay abejitas que viven en la tierra. Ellas a veces lo hacen, digamos, en el puro suelo o en partes como tipo paredones. Son abejas que, como por decirlo así, como lo haría un ratoncito o un conejo, hacen un huequito y ponen ahí a sus huevos para desarrollarse en las crías. Estas abejas son sumamente afectadas por los herbicidas, por los insecticidas, por estar tan expuestas. Son muy afectadas también por lo que sería la erosión del suelo, pues si el suelo no está manteniéndose de forma adecuada o si no hay suficiente vegetación, se va a empezar a lavar y ellos no van a tener la oportunidad de crear sus nidos. Entonces, más adelante, digamos, cuando hablemos un poco como del impacto de los agroquímicos en ellas, vamos a ver que es sumamente tóxico lo que ellas reciben cuando se practica la aplicación de herbicidas. En la segunda foto tenemos unas abejitas que son de mis favoritas, son de la familia Megachilidae. Estas abejitas en inglés se dicen leaf cutter o cortadoras de hojas, parecido como les dicen las zompopas. Ellas lo que hacen es cortar pedacitos de hoja y hacen nidos. Es como ver una pajilla, por decirlo así, o como un estuchito de hojas y ahí ellos ponen los huevos y eventualmente se desarrollan en sus crías. Estas abejas son muy comunes en los hoteles, son muy fáciles de diferenciar porque en vez de cerrar el hotel con un pedacito de, digamos, de barro o de alguna otra sustancia, lo que utilizan son hojas. Entonces, aparte de que se ve muy bonito, son muy fáciles de identificar, por lo menos a nivel de familia, en algunos casos de género. Y la tercera imagen son unas abejas que en inglés les dicen mason bees, son abejas de la misma familia Megachilidae, pero de otro grupo, por decirlo así. Ellas no utilizan lo que serían las hojas, sino que hacen un poco más como de barro. Entonces, también son fáciles de identificar a este nivel, pues los tubitos o las entradas, por decirlo así, de los nidos, se van a ver con barro.
Estas abejas también son comunes en lo que serían los hoteles de abejas. Más adelante les voy a presentar un proyecto de hoteles de abejas con el cual me gustaría que todos participen, pero lo vamos a ver un poquito más adelante y digamos, este tipo de información es lo que esperaría que podamos estar discutiendo e interpretando. Entonces, bueno, ya sabemos más o menos dónde vive una abeja, qué tipos de casa puede tener, qué come una abeja. Entonces, hay mucha gente que se imagina que todas las abejas producen miel y comen miel, lo cual pues no es tan cierto. Si bien es cierto, las abejas son mayoritariamente vegetarianas, es decir, se alimentan más que todo de productos de origen vegetal. Hay algunas, digamos, algunas excepciones que tienden a utilizar algunas carroñas, como por ejemplo Trigona necrófaga, que es una abeja nativa sin aguijón. Hay algunas otras que también visitan cuerpos en descomposición o excretas de mamíferos. Se cree que lo utilizan en términos de nutrientes para recuperar sal, porque la sal es una sustancia, digamos, poco disponible en la naturaleza, a diferencia del azúcar en general de los carbohidratos, y también la utilizan como material de construcción, como digamos como tipo barro, por decirlo así. Entonces, en la primera imagen pueden ver un abejorro que está lleno de puntitos amarillos. Estos puntitos son el polen. Las abejas tienden a ser muy peludas y tienden a tener muchas setas y cerdas en su cuerpo para que precisamente los gránulos de polen se les peguen a ellas y luego ellas con las patas delanteras se lo van a pasar a las patas medias y a las patas traseras y van a hacer unas bolitas de polen. El polen es una sustancia que producen las plantas para reproducirse y es muy rico en proteínas, en fibra, en vitaminas y minerales. De hecho, para nosotros como consumo humano es una sustancia pues bastante buena. Ellas lo utilizan como alimento, es una fuente proteica muy alta para ellas y es muy importante en la época donde están produciendo crías porque es parte del alimento de ellas cuando son larvas. Y la segunda cosa de la cual se alimentan, si pueden ver en la segunda foto, es una abeja con la lengua afuera. La lengua de las abejas se llama proboscis, similar a las mariposas, y ellas lo que hacen es succionar el néctar de las flores. Algunas especies, como por ejemplo la abeja de miel, las abejas nativas sin aguijón, que si yo me imagino que han escuchado la mariola, los atarrá, son abejas que producen miel que se puede cosechar, que se puede consumir en la mayoría de las ocasiones, digamos, para nosotros. Son mieles sumamente medicinales, tienen muchas propiedades antioxidantes, antibacteriales, antivirales, pero no todas las abejas producen miel. Algunas consumen el néctar simplemente como tomarse un fresco, por decirlo así, para consumo inmediato. Lo utilizan mucho porque el néctar, al ser una sustancia azucarada, provee los carbohidratos que son necesarios para el vuelo. El vuelo en las abejas y en general en los insectos que vuelan es algo con un costo energético sumamente alto, es decir, se necesita demasiada energía para poder volar, en especial algunas abejas que son sumamente pesadas, como por ejemplo los abejorros, las abejas de las orquídeas o las abejas carpinteras, son animales muy grandes que necesitan mucha energía para poder volar y andar buscando los otros recursos tanto para ellas como para sus crías. Entonces, básicamente podemos reducir la alimentación de las abejas a polen y néctar, pero como les comenté, ellas utilizan algunas otras fuentes y utilizan otras fuentes también como resinas, savia de algunos árboles para hacer otras sustancias como propóleo, pero ya no sería como estrictamente para la nutrición. Digamos, a partir de este tema, sí me gustaría mencionar un poco la polinización. Casi siempre que yo doy un taller me gusta hablar de esto porque la gente cree o considera en la mayoría de los casos que cuando una abeja está visitando una flor necesariamente la está polinizando, pero no es cierto.
La mayoría de veces puede que simplemente sea una visita. Entonces, para dejarlo un poquito más en claro, la polinización es cuando un ente, puede ser desde el viento, una abeja, una avispa, un escarabajo, transporta el polen de una flor a la otra. Entonces, esto sería simplemente la polinización, mover el polen. Puede ser que una abeja haya visitado una flor, se haya llenado de polen, pero que no vuelva a visitar una flor de la misma planta, o que no se haya llenado suficientemente de polen y cuando visite la otra flor no ocurra una polinización efectiva. Entonces, cuando vemos una abeja visitando una flor, podemos decir, efectivamente la está visitando y puede que esté utilizando sus recursos, pero no necesariamente podemos afirmar que la está polinizando. Esto es muy importante en estudios académicos y cuando vamos a decir, por ejemplo, que queremos propagar alguna planta y que buscamos el polinizador, tenemos que estar muy, muy seguros de que realmente está ocurriendo ese proceso, como para no quedar en ese vacío ecológico, pero a nivel de observación, realmente no importa si la está visitando o la está polinizando. Nada más quería como hacer esa aclaración para que cuando nos pregunten cuál es la importancia de las abejas, sepamos diferenciar de cuándo están polinizando y pues cuándo no. Algunas preguntas acá que me han hecho las personas que me parecen que son curiosas, tal vez. Creo que como las abejas son insectos, a veces pues les quitamos un poco del mérito. Me han preguntado que si las abejas duermen. Efectivamente las abejas duermen. No sé si han visto unas fotos muy bonitas que hay de algunas abejitas que están como dormidas en las flores. Las abejas duermen. En algunos casos depende de la especie, de qué tanto duerman o qué tanto no. Depende mucho también de cuánto tiempo salen a ellas a buscar alimento. Puede ser que algunas abejas se levantan desde que hay el primer rayo de sol, desde las 5 de la mañana. Algunas otras que necesitan un poco más de calor salen un poco más tarde, entonces puede que ellas tiendan a dormir un poco más. Y también depende de la edad. Por ejemplo, y particularmente en las abejas sociales, cuando hay una división de castas, esto quiere decir que hay algunas abejas que son reina y otras que son obreras, también hay división de tareas, es decir, hay unas obreras que cuidan a los bebés, hay obreras que limpian, hay obreras que salen a buscar comida. Entonces, estas diferentes tareas que tienen van a exigirles ciertas horas trabajando o tal vez ciertas horas durmiendo. Entonces, esto podría afectar. Hay estudios que han hecho del tiempo digamos, de dormir de las abejas, son bastante interesantes, ver cómo son afectadas en este aspecto y también afecta lo que sería la temperatura, más que todo en climas templados, ¿verdad? Que los cambios son como tan bruscos. Otra pregunta que me han hecho mucho es, ¿las abejas recuerdan o si tienen memoria o si son inteligentes? Las abejas son animales sumamente inteligentes, ellas memorizan, ellas recuerdan y de hecho pueden aprender. Me gustaría tal vez después, si tienen un ratillo, que puedan ver un video que está en YouTube, es muy cortito y es de National Geographic, se llama How to Train a Bumblebee, cómo entrenar un abejorro. Es una persona que, digamos, entrena abejorros, algunos les han enseñado a pedir comida, algunos les han enseñado hasta a jugar fútbol, como le dicen ellos, que es como mover una bolita, y es bastante bonito y obviamente demuestra que son abejas que están, digamos, conscientes de lo que están haciendo y de lo que están aprendiendo. Esto sería como un poco más exagerado, una forma como un poco menos común tal vez de demostrar que un animal está aprendiendo, pero la mejor forma es el reclutamiento que tienen las abejas sociales cuando encuentran un recurso. Por ejemplo, que una abeja sale ahorita y encuentra una flor o un arbusto que está muy lleno de polen, que está muy lleno de néctar, ella se va a devolver a la colmena y va a avisarle con diferentes métodos, varía dentro de las especies, pero va a avisarle a las otras abejas que está ese recurso y ella después se va a devolver o va a ir a buscar otros. Entonces, ¿qué mejor forma de demostrar que las abejas aprenden y memorizan que
con una forma de comunicarle a las otras abejas donde hay un recurso. Sí, ahorita dejaré por ahí la información para los que están preguntando. Entonces, cuando tengan un ratito, les recomiendo que vean ese video de cómo entrenar un abejorro. No sé si es la misma persona, pero hay una cuenta en Instagram también de una persona que los entrena y es bastante bonito de ver cómo realmente ellos van aprendiendo. Otra pregunta que me hacen muchísimo y me parece que es súper relevante, en especial con toda la contaminación que tenemos en general en el planeta, es que si las abejas se enferman, y sí, las abejas se enferman de muchísimas cosas. Por ejemplo, se enferman de virus, así como nosotras las personas, que más ejemplo que la pandemia, se enferman con las bacterias, se enferman con hongos, con parásitos. Estos parásitos pueden ser, por ejemplo, ácaros, tipo garrapatas. Esto es un problema bastante grande en la apicultura, pero también hay otros tipos de parásitos y parasitoides, como avispas, algunos escarabajos, algunos mamíferos. También ellas se enferman por estrés, igual que nosotras las personas. Si hay un estrés por falta de alimento, si hay falta de agua, si hay demasiada competencia, en especial cuando estamos hablando de colmenas de abeja de miel, que ellas tienden a estar cerca de los apiarios, y también se enferman por contaminantes ambientales, que es algo que ahorita vamos a tocar, en especial con lo que serían los agroquímicos. A ella les afecta también el humo, les afectan un montón de cosas, entonces es algo que tenemos que tomar en cuenta también a la hora de buscar estrategias de conservación. No es simplemente sembrarle una mata con flores, sino tomar en cuenta todas estas cosas. ¿Cómo se ven las abejas de Costa Rica? Bueno, esto, ojalá yo quisiera tener más tiempo para demostrarles esto, y esto es más bonito, digamos, como verlo en la vida real o en un tour o caminando, digamos, en un ambiente natural, porque es bonito, digamos, poder ver y apreciar las abejas y realmente apreciar el tamaño que ellas tienen. Por ejemplo, ahí en la imagen les puse algunas abejas de las que podemos encontrar acá en Costa Rica. Ahí tenemos abejas verdes, metálicas, azuladas, que son mis favoritas. Tenemos también la abeja de miel, que, bueno, si bien es cierto, no pertenece a Costa Rica, es pues una abeja que está acá y es realmente común de encontrar. Tenemos abejitas sumamente pequeñas, como la que se ve ahí, que son abejas también muy comunes, en especial en zonas urbanas. Y tenemos una abeja grandota, que es la abeja carpintera. Mucha gente le dice chiquiza, no confundir con el abejorro, que le dicen algunas personas chiquiza social, pero realmente no es un término tan común. En Costa Rica existen más de 800 especies de abejas, entonces ponerlas ahí todas sería imposible. Hay muchísimas que tal vez no están incluso también descritas. Tenemos abejas desde sociales, como las abejas nativas sin aguijón, como les mencionaba, la mariola, la tarrá, el soncuano, la tamagá. Tenemos abejas solitarias y también tenemos abejas que tienen como una capacidad de ser sociales en algunas circunstancias. No se conoce muy bien y no se ha estudiado cuál es el detonante para que este tipo de abejas decida o diga, bueno, en esta generación voy a ser social o en la siguiente generación no lo voy a hacer, porque se ha logrado ver que en una generación lo son y en la siguiente pues deciden crear, digamos, su vida de forma solitaria. Pero es bastante interesante cómo una adaptación evolutiva puede ser tan amplia que una abeja pueda tener o pueda convivir, digamos, con otras abejas y que de pronto pueda decidir que va a vivir de forma solitaria. Probablemente tiene que ver mucho con la cantidad de recursos disponibles, pero todavía, por lo menos acá en Costa Rica, no se ha estudiado como tan a fondo para decir cuáles son las características de cada una de estas especies. Para los que tienen duda, en este caso serían abejas de la familia Alictidae. No estoy diciendo tanto como los nombres científicos o las familias, porque tal vez si no han llevado la taxonomía, creo que podría, digamos, como complicar un poco más, pero en general
Las abejas de Costa Rica, digamos a rasgos muy grandes, podríamos decir que tenemos la abeja de miel, que no es de Costa Rica, las abejas nativas sin aguijón, también tenemos las abejas de las orquídeas, que son estas abejas tan bonitas, metálicas, y también las abejas de las orquídeas que son negro con amarillo, que son abejas muy grandes, muy conspicuas. Por ahí hay una foto, ahorita se las voy a enseñar. También tenemos abejas solitarias, que tenemos, bueno, las que cortan hojas, las que son como más de tipo barro, y están los abejorros. Entonces sería como muy a grandes rasgos. Eventualmente se podría hacer un taller solamente para la taxonomía, porque sí es algo como un poquito más a fondo y que sí requiere un poco más de fotografías y un poco más pues de discusión. Otra pregunta que me parece que es bastante importante es que si las abejas son peligrosas, que si son tóxicas, si son dañinas. Este, las abejas tienden a ser defensivas, es correcto, así como casi que todos los animales. Tendemos a defendernos cuando algo nos ataca, pero no son agresivas. No es que si uno va pasando por un nido o que si uno va pasando por un recurso y hay abejas, ellas nos van a atacar, porque realmente ellas no ganan absolutamente nada atacándonos. Las abejas definitivamente no son asesinas, me parece un término espantoso para usar en un animal. Ellas no tienen ni el deseo, ni la necesidad, ni el gusto por asesinar a nada ni a nadie. Entonces creo que es un tema, más bien eh, un término que deberíamos ir eliminando. A las abejas asesinas se les dice a las abejas de miel. Esa es otra pregunta que me tienden a hacer. Las abejas de miel son exactamente las mismas que las abejas africanizadas o que las abejas asesinas. Son la misma especie, igual producen miel, igual se pueden tener en una caja, digamos, domesticadas. Eh, si bien es cierto, las abejas de miel silvestres tienden a ser un poquito más defensivas, no significa que ellas anden buscando matar a la gente ni nada por el estilo. Y tampoco es que hay una diferencia entre la abeja de miel y la abeja africanizada, es exactamente la misma. Acá en Costa Rica la mayoría de abeja que se usa para producción es africanizada, pero sí hay muchísima gente que trae eh, abejas europeas de ciertos lugares como para bajarles un poquito la defensividad, pero estamos hablando, como por decirlo así, razas de perros. Son la misma especie, simplemente que tienden a tener ciertas características diferentes. Hay algunas que pueden ser un poco peligrosas en el sentido de si una persona es alérgica, obviamente va a representar un problema y es muchísimo más probable que suceda algo un poco más grave si la persona es alérgica. Eh, Tóxicas realmente no tienden a hacerlo, ellas no utilizan ninguna sustancia que pueda ser tóxica. Hay una abeja que sí puede tener una sustancia un poco corrosiva, que es una abeja que le dicen la peladora. No sé si es muy poco común, yo realmente solo la he visto 2 o 3 veces en su entorno natural. Es una abeja nativa sin aguijón, que tiene una sustancia que produce unas glándulas en la cara que quema de manera impresionante. Pero realmente de igual forma no es que si la abeja está ahí ella nos va a atacar. Y dañinas, realmente es una palabra que igual siempre lo tendemos a ver en función de nosotros. Las abejas no tienden a ser dañinas. Hay algunas abejas que agarran hojitas o que comen, digamos, las flores tiernas y alguna persona podría pensar que son dañinas, pero realmente ellas no están buscando hacer un daño, simplemente están buscando recursos que ellas necesitan. Por ahí me preguntaron, ¿por qué se les dicen africanizadas? Bueno, en general, las primeras abejas de miel que existieron en Costa Rica fueron traídas de España. Las trajeron los españoles cuando vinieron acá a América. Después de esto pasaron bastantes años y vinieron las abejas
digamos, la misma especie, pero de una línea africanizada, es decir, la misma especie que provenía de África. Esto ocurrió por un error, bueno, se le dice que es un error, no se sabe realmente por qué fue que sucedió. Fue un investigador en Brasil que se le ocurrió la idea de traer abejas de miel de África, porque le pareció tal vez que eran como más compatibles con el trópico. Él las puso en la universidad en Sao Paulo y eventualmente las abejas pues no las pudieron dominar y las abejas empezaron a reproducirse y empezaron a subir y empezaron a subir Colombia, eventualmente Panamá y eventualmente llegaron a Costa Rica por ahí del año 81. Estas abejas representaron un problema para los apicultores en el sentido de que las abejas europeas, a pesar de que es la misma especie, son abejas un poco más tranquilas. Son abejas un poquito menos defensivas porque trabajan, digamos, de forma un poco diferente. Entonces, al traer abejas africanas, eh, digamos, cambió un poco el panorama en que había que usar un traje, no se podía andar sin digamos, la cobertura correcta. Y al haber esta mezcla de una abeja europea con una abeja africana, se le llamó africanizada, porque simplemente hubo como este híbrido. Ya esta abeja africana ha subido todo Centroamérica, llegó a México y de hecho ya ahorita está en la parte sur de Estados Unidos y está empezando a subir más que todo como por los lados de Florida y California, que son como partes que tienen un poquito un clima más similar al tropical. No sé si han visto películas o videos o, digamos, redes sociales de personas que son apicultores en climas templados. Ustedes pueden ver que no usan guantes, que no usan velo, que andan, digamos, un poco más descubiertos, simplemente por la razón de que las abejas son menos defensivas. Pero en términos de miel o en términos de producción, digamos, producen las mismas sustancias y la misma es la calidad, digamos, de los productos que se pueden sacar, ya sea polen, miel, propóleo. Este, por ahí vi una pregunta, pero ahorita la respondo. No sé si queda claro más o menos por qué es que se les dice africanizadas. Las abejas de miel que encontramos, digamos, si vamos afuera y nos encontramos un nido, estas abejas van a ser africanizadas porque son este híbrido. Hay algunos apicultores que traen a reinas europeas para intentar bajar, digamos, un poco la defensividad, porque es más fácil manipularlas. Entonces, ellos tienden a hacer esto. Son abejas un poco más caras porque tienen este beneficio, digamos, este, pero no es algo que tampoco sea necesario eventualmente. A ver, por acá. Hablando un poco, digamos, como de conservación, siempre me gusta aclararle a la gente que es completamente necesario empezar por casa. No todos tenemos una finca o no todos tenemos el tiempo o el dinero para ir a reforestar un parque o para ir a reforestar una costa. Entonces, sí me gusta siempre como dar tips o dar eh, cosas que se pueden hacer, ya sea que ustedes no tengan ni dinero ni una finca o también si lo tienen. Lo primero y lo más fácil, que literalmente no tenemos que hacer nada, es que hay que dejar el charral y las hierbas. Es muy satanizado las hierbas y las plantitas que crecen por todo lado, porque para algunos agricultores esto representa un problema, digamos, en términos económico o en términos de manipulación de ciertos cultivos, pero estas hierbas son sumamente beneficiosas, no solo para las abejas, sino para avispas, para escarabajos, para abejas, para pájaros, para roedores silvestres. Además, lo que hacen es mantener el control biológico, es decir, no permiten que ciertos grupos crezcan un montón, sino que lo que hacen es mantener eh, esto, simplemente el control biológico, digamos, mantener las poblaciones. Hay muchísimos estudios que comprueban que si se mantiene charral alrededor de cafetales, alrededor de tomatales, no es necesario estar con tanto insecticida. Entonces, no solo tenemos el beneficio de que estamos consumiendo productos con una menor carga química
o carga de agroquímicos más bien, sino que estamos ayudando a las abejas. Entonces, si ven ahí en la imagen, es una plantita de una hierba que se llama Triax procumbens, es súper común y ahí está creciendo literalmente en la acera al frente de mi casa, pero en vez de quitarla, porque tal vez estéticamente no nos gusta, la dejamos ahí y vamos a ver que vamos a tener abejas que nos vienen a visitar. Y bueno, especies de malezas, que bueno, a mí no me gusta usar ese término, prefiero usar hierbas, son muchas las que existen en Costa Rica, algunas tan bonitas como la Santa Lucía, que ahorita nos van a empezar a regalar para el dinero de Año Nuevo, algunas que tienen flores muy llamativas, algunas que tienen flores muy pequeñas, pero todas aportan una gran carga de polen, aportan una gran carga de néctar, y son sumamente beneficiosas, en especial en época de escasez para algunas abejas que no tienen como tanto flujo nectario o tanto flujo de polen, entonces permite que puedan sobrevivir. Otra cosa que es algo necesario no solo para las abejas, sino para la vida misma, es que tenemos definitivamente que dejar de usar tantos agroquímicos. Hoy mismo iba caminando hacia el trabajo y vi que un señor de la municipalidad estaba aplicando herbicida, y al yo preguntarle qué estaba haciendo, me dijo que estaba aplicando Roundup, que es glifosato, ahí, digamos, en toda la acera, en todo el centro de San Antonio de Escazú. Entonces, imagínense, no solo es algo que está prohibido, porque es una sustancia que no se puede usar en centros urbanos, solo se puede usar en cultivos, sino que lo estaban haciendo él sin protección, sin mascarilla, sin absolutamente nada. Entonces yo pasé, probablemente me llené de glifosato, iba pasando un perro caminando, seguramente se llenó. Entonces es un problema que realmente va más allá de las abejas, nos afecta a nosotros, es una sustancia que hay miles de estudios que comprueban que produce o que más bien promueve el cáncer en todo nivel, digamos, desde anfibios, reptiles, mamíferos, aves, y además son sustancias que quedan acumuladas en la tierra, o sea, ahí se va a empezar a acumular y acumular, y las plantas que crezcan, vamos a poder encontrar residuos en las flores, y esos residuos los van a tener las abejas. Es realmente algo complicado. Yo conozco bueno, no sé si es gestor, a la persona que está encargada de ambiente en la municipalidad, y efectivamente le mandé el correo porque me pareció que era increíble, digamos, que estuvieran haciendo eso. Entonces vamos a ver qué sucede, porque realmente el señor, y obviamente nada más dijo que él estaba siguiendo órdenes, pero son órdenes que tienen un impacto demasiado importante en los ecosistemas y en general en la salud de la sociedad. Otro tip que es tal vez como el más obvio o el que la gente me pregunta más es las plantas que podemos sembrar. Lo que pasa es que sí quiero ser como muy clara en que si no estamos dejando los charrales y las hierbas y no estamos dejando los agroquímicos, prácticamente sembrar las plantas no sirve de mucho, por decirlo así, porque de nada me sirve a mí tener un huitite, que es un árbol, bueno, desde mis favoritos, y lo he encontrado en libros de malezas y me parece súper triste porque es un árbol o un arbusto lindísimo, que tiene una gran cantidad de recursos, que le llegan miles de insectos, que le llegan mamíferos, que le llegan aves, que de nada me sirve tener un montón de estos si tengo el suelo lleno de herbicida, de insecticida, y si no tengo, digamos, otros recursos para utilizar cuando no están los huititos disponibles. Otra cosa es digamos, esta discusión que siempre existe entre plantas nativas o exóticas. Yo, y desde mi formación, siempre he pensado como en este chip, ¿verdad? Nativo, y es algo como que tal vez a uno le enseñan en la academia, o que tal vez uno intenta seguirlo como por mantener el ecosistema, pero hay que ser muy realista y decir que cuando nosotros vamos a un vivero, no sé, el 75% de las plantas bonitas con flor que vemos van a ser plantas que vienen de otros lados. Es muy común, y las plantas acá en Costa Rica son como por moda. Antes todo el mundo sembraba hortensias y bugambilias, ahora lo que la gente siembra son como pastos
el pingo de oro, que lastimosamente lo cortan y no dejan que eche las florcitas, que son también muy atractivas. Entonces siempre existe como esta discusión. Yo, preferiría, si van a escoger plantas, pues que sean nativas. Es más, lo que yo estoy haciendo es que de estas hierbitas que están en estas fotos, yo recojo las semillas, son muy fáciles de reproducir y después voy y las echo en lugares donde quiero flores. Hay flores muy bonitas y ya cuando uno tiene como algo un poco más ordenado, solo con flores y no con pasto, se ve bastante bonito. Tal vez toma más tiempo, pero estamos reproduciendo plantas nativas, tenemos una menor huella ecológica, digamos, porque no tenemos que traer plantas de ningún otro lado y pues sabemos que son recursos que realmente las plantas la van a usar. Pero no significa que las plantas exóticas, por ejemplo, ahí en la imagen se aprecia una lantana arriba, que también le dicen verbena, es una planta de la familia Verbenaceae, y abajo se observa una ixora, que es súper común, le dicen moño de señora, y es una planta exótica que viene de Asia, que pues sí le da recursos a las abejas. No significa que si tenemos esa la vamos a cortar y vamos a ir a buscar otra, porque tampoco es como la idea. La idea es que si tenemos la oportunidad de utilizar una planta nativa, pues realmente que la tomemos. Eh, y también si vamos a hacer un jardín o si tenemos una finca o si tenemos nada más un par de macetitas donde queremos sembrar algo, pues que realmente nos preguntemos, ¿esto va a darle alimento a algún animal? No necesariamente tiene que ser una abeja, puede ser a una ardilla o puede ser algún escarabajo, o le va a dar refugio, o le va a dar sombra, o le va a dar cierta cosa. Eh, Creo que es importante hacer esto porque si entonces vamos a tener un jardín o un pequeño, no sé, que si vamos a hacer un huerto comunitario o si vamos a hacer alguna actividad así bonita, que podamos explicar, digamos, cuál es la función de todas estas plantas en cierto lugar, no solo por el impacto ecológico que va a tener cada individuo, cada planta, sino porque eventualmente esto también se puede usar como parte de la educación ambiental. Puede servir, digamos, para promover que la gente haga eso en otros lugares, o que uno va pasando y uno ve, digamos, como rótulos o cosas por el estilo. Esto es parte de la educación ambiental que podemos hacer todos. En esta parte del refugio, a lo que me refiero es, por ejemplo, hay ciertos árboles, muchos como ficus, que tal vez no dan recursos alimenticios a casi que ninguna abeja ni a ningún pájaro, bueno, algunas especies de ficus, porque hay otras que sí, pero son buenísimas para que las mariolas, para que muchas abejas sin aguijón hagan nidos. Entonces, si tenemos un jardín y podemos dejar este árbol, sería chivísima para por lo menos tener ese nicho ahí, aunque no nos esté dando algunos otros recursos alimenticios. Entonces, a veces es como una por otra. Vamos a ver. ¿Siguen viendo la presentación? Es que creo que hice algo por ahí. Ok, perfecto, gracias. Bueno, les quiero presentar este proyecto que realmente estoy muy emocionada de hacerlo. Lamentablemente no lo puedo hacer en vivo por la pandemia, porque lo que yo pretendía era que hiciéramos un taller donde todos lleváramos nuestros materiales o pudiéramos, digamos, hacer como algo un poquito más organizado, como una forma de empezar el proyecto. Este, la gracia de este proyecto es empezar algo de ciencia ciudadana con abejas en Costa Rica. Realmente es un tema que es súper bonito porque puede participar cualquiera. Esta es la gracia, que si ustedes son, bueno, por ahí vía Josué, que sé que es un chiquillo, o si tenemos a alguien mayor y tiene un poco más de tiempo, es algo que podemos hacer todos. No se requiere dinero, no se requiere mucho conocimiento. ¿Cuál es la gracia de la ciencia ciudadana? Bueno, la gracia es hacer ciencia, poder tener bases de datos científicas que tengan, digamos, como fundamento, y que lo puedan hacer cualquier ciudadano. Así que ustedes no tengan la más mínima conocimiento de abejas o de ciencia, o que tengan todo el conocimiento, podemos participar. La idea es precisamente que de forma remota podamos hacer estas cosas.
Lo vamos a empezar de la siguiente forma, como no vamos a poder hacer, por lo menos de forma a corto plazo, lo que sería el taller de construcción de hoteles de abejas, se va a empezar con un cuestionario en Google Docs. Es algo sumamente fácil, nada más tienen que ingresar. Y la idea es ir recopilando información de las personas que tienen hoteles de abejas. Buscando por acá en Costa Rica no hay ningún estudio que diga, bueno, este es el hotel que sirve mejor para tal abeja o este es el hotel que sirve mejor en Escazú y este es el que sirve en Nicoya. No hay como ninguna de esta información, entonces la gracia es ir, digamos, montando una base de datos entre todos para, para eventualmente, digamos, tener como un poquito más de fundamento. Eh, por ahí está el cuestionario, si no, yo ahorita lo puedo poner en el chat. Digamos, el comienzo es con este cuestionario, pero es para las personas que ya tienen el hotel. Para los que me están preguntando, efectivamente vamos a hacer como una pequeña guía para que ustedes monten el hotel y una vez que ya lo tengan, podamos empezar a meter datos. Entonces, la idea es que participen y después, si podemos tener los alrededores para ver entonces cuáles son las mejores plantas que sirven para tal zona o cuáles son las mejores plantas que atraen ciertas cosas. La idea es que todos podamos ir, digamos, metiendo datos por ahí. Sí, ahorita voy a pasar el link y lo que sería la guía, después la estaría pasando por correo o bueno, la puedo poner en redes sociales, por si acaso no tengo el correo de todos ustedes. Eh, Más o menos el cuestionario es sumamente corto. eh, Tiene como unas 13 preguntas, son súper fáciles de responder, no es nada, digamos, científico, es nada más para empezar a ver si la gente realmente tiene hoteles, porque hubo un momento como que todo el mundo quería hoteles de abejas y los vendían en algunos lugares, hoteles que no tenían ninguna función, hoteles que tal vez no son los mejores para cierta zona o que no tienen los procesos de limpieza correctos, etcétera. La idea es como ir viendo de forma preliminar cuál es la situación de los hoteles de abejas en Costa Rica. Y bueno, pongo hoteles de abejas, pero realmente cualquier hotel funciona porque hay hoteles que están como tal vez enfocados en insectos. Entonces la idea es que también la gente, si le están llegando muchas avispas o cucarachones o hay pajaritos o lo que sea, la idea es también ver todo eso, no centrarnos solo en la parte de abejas. Entonces, bueno, por ahí lo voy a dejar por si acaso alguno quiere participar. Otra cosa bueno, antes de seguir vamos a ver las preguntas. Me pregunta que si la picadura de abeja tiene propiedades. Las abejas sí se mueren después de picar, pero esto aplica solo para las abejas de miel. Por ejemplo, si lo pica uno una abeja, qué sé yo, de las orquídeas, o una abeja de las verdes un poco más pequeñitas, no se mueren. La razón por la que las abejas de miel se mueren es porque ellas dejan el aguijón pegado a la piel como un mecanismo de evolución para que la persona o el animal que fue picado siga siendo inyectado con el veneno. Entonces la abeja sí pues va a morir, pero hay menos probabilidad de que este animal que fue picado vaya a atacar o vaya a comerse, digamos, la colmena. Entonces es como algo tal vez un poco altruista para evitar que el resto de su familia sufra, eh, pero es una adaptación que solo tienen las abejas de miel. Sí, es correcto que tiene propiedades curativas y medicinales, pero hay que tener muchísimo cuidado porque uno puede ser que no sea alérgico hoy, pero que mañana sí sea, así como pasa con las alergias alimentarias. Entonces, si quieren hacerse algún tratamiento, sí tienen que estar cerca de una persona que sepa, digamos, de primeros auxilios y que esté disponible, porque uno nunca sabe cuándo vaya a haber una reacción. Entonces, tampoco les voy a recomendar lo de veneno de abeja. Pero la razón por la que funciona es porque a pesar de que uno se inflama cuando le pican, el veneno tiene una sustancia que se llama melitina, que eventualmente actúa como un desinflamatorio, entonces funciona para condiciones de artrosis, de artritis, de fibromialgia,
de dolores de espalda, algunas cuestiones nerviosas, pero como les comenté, no se los voy a recomendar así como a primera mano porque sí hay que tener muchísimo cuidado. Vamos a ver. Sí puede ser un poco cruel los productos de veneno de abeja porque efectivamente las abejas definitivamente se van a morir. Con la miel, con el propóleo, con algunos otros productos alimenticios es factible tener una producción sostenible, una producción integral, una producción orgánica sin afectar a las abejas. Pero con el veneno de abeja, pues sí nos queda un poquito más complicado hacer eso. Entonces, ahorita voy a terminar de responder las preguntas, volviendo un poco a la parte del proyecto, ya les voy a compartir el link. Otra noticia que también estoy súper emocionada de compartir es que vamos a tener un nuevo libro de abejas de Costa Rica. Este libro es una colaboración entre varios autores. Tenemos personas de la UCR, tenemos al doctor Paul Hanson, que es un biólogo increíble en general insectos. Si lo quieren seguir en Instagram, hace poco se hizo uno y pone cosas chivísimas. Creo que se llama Insect Doctor. También está el doctor Mauricio Fernández, otro biólogo increíble en general de ecología y de abejas. También tenemos a un Jorge Lobo, que bueno, los que lo conocen saben que también es una persona increíble. Tenemos de la UNA a la doctora Ingrid Aguilar, que trabaja muchísimo con meliponicultura, con proyectos de extensión. También tenemos a Eduardo Herrera, que es una persona que sabe muchísimo de meliponicultura. También está de la Universidad de Berkeley, en California, el doctor Gordon Franke, que es una persona que lleva 45 años estudiando las abejas de Costa Rica. Él es estadounidense, pero viene prácticamente todos los años. Y también tenemos a Rolling Coville, que es de Estados Unidos, y él es un entomólogo, fotógrafo increíble. Y después estoy yo, entonces, bueno, va a ser un libro bastante, bastante bonito, tiene muchísimas fotos de súper alta calidad. Es un libro que está hecho para que lo pueda leer absolutamente todo el mundo. Va a ser disponible en español y va a ser disponible en inglés. Lo vamos a sacar con la Universidad de Costa Rica y con Cornell University. Todavía no tenemos la fecha de lanzamiento, porque, bueno, con esto de la pandemia se ha atrasado un poco el proceso y, bueno, escribir y, en fin, publicar un libro, pues no es un proceso tan rápido, pero es un libro que va a tener información, como les puse esta presentación, desde qué es una abeja hasta cómo ayudarlas, pero también se enfoca mucho en las interacciones que tienen con las plantas. Entonces vamos a tener una sección de plantas. En fin, va a ser un recurso didáctico bastante bonito para las personas que saben mucho o que no saben nada o que quieren aprender. Es un libro pionero, pues realmente no existe ningún libro de abejas o particularmente abejas nativas en la región de Centroamérica y prácticamente Latinoamérica. Entonces, bueno, por ahí cuando tengamos un poco más, ya como un preview o un avance, lo vamos a estar publicando en redes sociales. Sí podría ofrecerles bibliografía básica. Hay libros muy, muy basiquitos que son súper lindos. Por ejemplo, hay un libro, bueno, básicos me refiero a la comprensión que se necesita, no que los libros, digamos, tengan información que no sea importante. Hay libros, tal vez de Costa Rica no hay como muchos libros, pero sí hay de otros lados. Por ejemplo, el libro del doctor Gordon Franke, que se llama California Blossoms, eh, que es como la relación de plantas con abejas en California. Es muy bonito porque uno puede aprender, digamos, un montón de cosas que son súper aplicables en Costa Rica. Y en general, si necesitan algún otro link, yo les puedo mandar. O si están buscando alguna cosa en particular, que es yo, que quieren saber la relación con tal árbol o con tal cosa, podemos buscarla por ahí.
Vamos a ver. Entonces, bueno, aparte de este libro, pronto voy a estar sacando también un libro. Este sí sería, digamos, como personal, no sería un libro con varios autores. Sería un libro de cuentos para niños con abejas nativas. Es un proyecto que salió, digamos, como parte de mi tesis de maestría, que yo en los talleres daba como algo parecido tal vez a lo que estoy haciendo ahorita, pero para niños, como un poco más didáctico, por decirlo así. Entonces vamos a estar sacando un libro, todavía no tiene fecha de lanzamiento porque estamos como en la parte de diseño, más bien si conocen algún diseñador por ahí que quiera participar están bienvenidos. Este, pero sí, la idea es, digamos, como darle un poco más de, no publicidad tal vez, sino como bastante empuje a las abejas de Costa Rica y realmente sacarle el jugo a, a todo lo que se está haciendo por ellas, a todas las iniciativas, a esto del Día de la Abeja, al fomento de la apicultura, no solo por la parte, no solo por la parte económica, sino porque realmente por la parte ecológica. Vamos a ver. Mm, No sabría, no sabía en general que para la roya se utiliza cobre, no sabía que se utiliza algo con este metal. Podemos buscarlo, realmente ahí sí le quedo debiendo la respuesta. Este, Sí hay estudios de productos que se usan para tratar enfermedades que afectan las abejas. No sé si en particular los que usan cobre, pero sé que los que son agroquímicos sí tengo estudios de eso y también tengo estudios de lo contrario, que son cuando no se utilizan, cuál es la diversidad y de hecho hasta se puede sacar como valor agregado de la miel. Porque en algunos casos, me imagino que lo han visto los que conocen un poco de café, que acá en Costa Rica se llevan las colmenas de abejas a que polinicen el café para que tenga un mejor fruto. Esta miel de abeja se comercializa y de hecho se puede vender como una miel un poco más cara porque se le puede sacar como miel monofloral. Entonces también se puede sacar, digamos, el provecho de mejorar el café, mejorar el ambiente y también sacarle provecho con la miel. Y en la parte de los beneficios de la miel de mariola hay un montón de estudios. Hace poco vi otro, como la mariolita es una abeja tan dócil y está, digamos, dispersa en casi que todo América Latina. Hay muchísimos estudios, tanto en la parte antioxidante, he visto también para pie diabético, para la parte antiviral, antifúngica, en fin, hay muchísimos estudios, le puedo mandar algunos por ahí. Este, También quería hacerles la pregunta, que tal vez ahí lo pueden dejar, si eventualmente quieren o tienen interés en algunos otros temas. Como les mencioné, la idea de sacar este proyecto de ciencia ciudadana era empezarlo, que hiciéramos una reunión física y que pudiéramos armar los hoteles, ojalá con materiales reciclados, y que, digamos, pudiéramos en el acto hacer un hotel que desde el comienzo sea útil, porque hay mucha gente que hace hoteles muy lindos, hoteles muy elegantes que pues realmente van a funcionar nada más como un adorno, que no tienen como mucha función ni para ningún insecto. Entonces la idea era como empezar el proyecto desde cero, pero ya que no se dio con la pandemia, pues por lo menos empezarlo con las personas que ya tienen. Entonces podríamos trabajar por ahí, pero si ustedes tienen algún otro tema relacionado a abejas o plantas, como les mencioné, si a mí me dan aquí hasta las 10 de la noche, pues yo puedo quedarme hablando, no tengo ningún problema con eso, pero obviamente todos tenemos que trabajar mañana, entonces no es tan factible. O si quieren algo un poco más, tal vez complejo o algo así de ecología de la polinización, también podemos hablar de eso, de abejas en zonas urbanas, de hoteles de abejas, como les estaba mencionando, o bien si quisieran algún tema de productos apícolas en meliponícolas, que ya es como un poco tal vez de producción o de, tal vez un poco como la parte más económica que le serviría a la gente que tiene las abejas, pero desde un punto de vista sostenible y científico, o sea, saber realmente cuál es el poder que tiene la jalea real, que tiene el polen, que tiene esto, es algo que pues no se conoce tanto a nivel, digamos,
común. Entonces, sí, sí sería bonito por ahí. Sí, lo del taller de construcción de hotel, me encantaría hacerlo. De hecho, bueno, desde el comienzo del año yo estaba planeando esto y también un pequeño club que se iba a llamar Club Amigos de las Abejas, donde pudiéramos ir a jardines, qué sé yo, que mañana vamos al jardín de Carmen y vemos qué abejas hay, las identificamos y después vamos al jardín de Erickson, pero con todo esto de la pandemia no se pudo hacer. La idea es el otro año, poder hacerlo. Vamos a ver cómo va todo con la vacuna y cómo va todo con el COVID, pero la idea es realmente hacer esto y que sea que todos podamos participar. Eh, el tiempo de vida promedio de una abeja varía un montón porque, por ejemplo, bueno, de vida tenemos que entender que estaríamos tomando en cuenta desde el momento en que la mamá pone el huevo hasta que es un adulto. Entonces ahí estaría pasando por la etapa de huevo, que es como una capsulita cerrada que no se alimenta. Después sería una larva, que sería el gusano, por decirlo así, un típico gusano que sí se alimenta. Después pasaría por un estado de prepupa y después por un estado de pupa, que es como ya uno puede ver más o menos cómo se está formando el adulto y después adulto. Entonces varía un montón cuánto vive cada una en cada una de las etapas. Pero, por ejemplo, la abeja de miel, que es como la más conocida, ella dura más o menos de 0 a 40 días en ser una obrera que sale del nido. Entonces pasa ciertos días como huevo, como larva, como prepupa y pupa, y a partir de los 43 días es una obrera que sale a pecorear, a buscar recursos y de ahí a lo que viva. Puede ser que viva un mes, puede ser que viva un poco más. Esto depende mucho de las condiciones ambientales, de si está sufriendo estrés por alimentación y en lo que serían las abejas sociales, es muy diferente la vida de una abeja obrera, de una abeja reina que puede vivir años de años, o de un zángano, que es el macho que solo vive para fecundar digamos, a las princesas o a las reinas y después se muere, en el caso de las abejas sociales. Por eso se les dice zánganos, porque no, aparte de su importancia genética, ellos no tienen como muchas tareas en el nido. Y en las abejas sociales, en las abejas solitarias, perdón, varía muchísimo. Pueden ser, digamos, de meses, pero nunca llega a años en las abejas solitarias. Vamos a ver. En el caso a ver, en el caso de la taxonomía, bueno, es una de mis cosas favoritas. Siempre me ha encantado la taxonomía. Me parece que es súper divertido estar en un estereoscopio, aunque a la gente no lo piense, pero hay claves, digamos, que se van a sacar. De hecho, en este libro va a traer como muchos tips para reconocerlos, pero ya así como para sacar géneros o para sacar especies, la única forma es con práctica. En un estereoscopio, entonces tal vez si uno no tiene uno en casa puede ser un poquito complicado porque con una lupa uno no logra ver todas digamos, todas como las cosas pequeñas que tiene que ver, pero si tenés un estereoscopio, se puede ir a la U, sería que agarre una cajita de abejas, les quite la identificación y las empiece a identificar, es la mejor forma. Igual funciona un montón usar las claves que traen imágenes, porque ya después uno se va acordando y uno con solo ver algún detalle las puede sacar. Hay claves muy buenas ya para todas las familias que hay en Costa Rica. Entonces sería práctica, igual si después ocupa alguna clave especial, por ejemplo, para los alíctidos, son claves súper específicas y súper complicadas, pero ya después que cuando uno se la juega, y pues le funciona muchísimo mejor. Imágenes para poder clasificarlas, yo tengo una guía por ahí que es como que yo la hice, que funciona para ver los grandes rasgos, por ejemplo, que si vamos a una flor y vemos una abeja, podamos decir, ah, mira, esta es más o menos de este grupo, pero no llegaríamos, digamos, como a una identificación, tal vez a un taxón más bajo. Con pajillas se pueden hacer hoteles
sí se pueden hacer. Recomendaría con pajillas plásticas, no recomendaría pajillas plásticas para ningún uso, pero he visto pajillas con, perdón, he visto hoteles con pajillas de cartón, no de las tan, que son tan angostas, sino como las que se usan para el bubble tea, que es como un poquito más ancho. Eh, lo que pasa es que sí habría que tener mucho cuidado porque el cartón se pudre en 2 toques, entonces habría como que estarlas cambiando, pero puede ser, digamos, que le funcione, sino también puede usar bambú. Eh, no hay un número específico, hay algunos bomberos que por dicha se han capacitado ellos mismos, han ido al SINAT o han buscado, el SINAT es el Centro de Investigaciones Apícolas Tropicales, por si acaso, algunos bomberos de algunos cantones que ellos mismos han buscado cómo evitar la matanza de abejas, pero no hay como una línea directa. Si llamamos a los bomberos, ellos definitivamente van a ir, porque es parte de la labor de ellos, pero si ellos no han formado parte de la capacitación, lo que van a hacer es matarlas. Realmente les ponen como una espuma que las ahoga, entonces, digamos, sería llamar a los bomberos si de verdad hay un riesgo, pero no te puedo asegurar que no las vayan a matar. Vamos a ver. Acá veo que María Soledad puso, estoy interesada en el establecimiento, no sé si será el establecimiento de un hotel. Un hotel es algo sumamente didáctico, igual que las colmenas de mariolas, o las colmenas de abejas sin aguijón en general. Yo recomendaría siempre un hotel porque es, digamos, es muy bonito ver como todo el proceso desde que uno hace el hotel o lo compra y lo coloca hasta cuando llega la primera abeja, es súper emocionante. Ver cuando cierran las celdas y ver cuando ellas van naciendo, creo que también, aparte de lo didáctico, creo que hace mucha sensibilidad a los estudiantes porque ellos están viendo cómo los organismos están naciendo, digamos, desde cero, desde que llegaron a la casa. Entonces, si tiene un colegio técnico, creo que sería súper recomendado que pusiera hoteles. Eh, sí, eh, sí, no sé realmente cómo está Senasa, con lo que serían las colmenas de abejas. Sé que por el momento no son ellos, no sabría si en el futuro sería interesante ver cómo Senasa maneja esto, pues el personal que tiene Senasa es realmente poco, entonces las llamadas de abejas son muchas. Vamos a ver cómo funciona eso. Como les comentaba, igual los hoteles son muy bonitos. Otra cosa que quería comentarles es que he estado viendo mucho en los últimos días, personas que están vendiendo colmenas en especial de mariolas, pero en general de abejas sin aguijón. Este, y me parece que hay que tener mucho cuidado con eso porque las abejas sin aguijón siguen siendo animales silvestres. Y así como no podemos permitir que vayan a un bosque a saquear jaguares bebés o águilas bebés o dantas bebés, no podemos permitir que saquen escarabajos dorados o abejas o ranas. Creo que tenemos que darle la misma importancia a todos. Es muy bonito tener una colmena de mariolitas en el patio, no les voy a decir que no, pero creo que tenemos que ser súper sensibles y súper empáticos con las abejas y no solo con el dinero de la persona que se está generando. No son abejas tan fáciles de reproducir, entonces si ven que alguien que está vendiendo mucho, pues hay que tenerle como cierta desconfianza. Y no son abejas que llevan miles de años produciendo miel para, digamos, para consumo humano, como son las abejas de miel, que pues ellas no producen la miel para nosotras, para nosotros, pero sí se han ido creando líneas que producen suficiente miel para la conservación de ellas y, digamos, del gasto humano, por decirlo así. Pero las abejas sin aguijón no, son abejas que llevan muy pocos años,
en este trajín, entonces hay que tener mucho cuidado. Hasta en Facebook, en Instagram me salen opciones, digamos, de comprar mariolas para tenerlas en el jardín, entonces como para que tengan ahí la desconfianza. Y si conocen a alguien que realmente está saqueando de bosques, esto se puede denunciar ante el SINAC, así como se denuncia cualquier otra cosa ambiental. Eh, de momento no, Josué, no tengo ningún dato de hormigas que destruyan nidos de abejas solitarias, pero las hormiguillas pues sí tienden a ser un poco comelonas, entonces puede ser que efectivamente se alimenten. Sí sé que se alimentan de algunas larvas, pero no sé si proactivamente las destruyen, pero puedo apuntarlo por ahí y te puedo buscar algún artículo a ver si hay algo, si tenés alguna foto del hotel y ves que hay algo como que está pasando, me lo puedes mandar para ver realmente a fondo. Pero sí, está muy interesante la pregunta. No sé, bueno, veo por acá cuánto era que permanecían las abejas normalmente en una colmena y cuánto podrían permanecer en un hotel de abejas. Bueno, ahí la primera pregunta con respecto a la colmena, este, depende de la colmena, ¿verdad? Porque si es una colmena de abeja de miel o si es una colmena de abejas sin aguijón, pueden quedarse ahí toda la vida, o sea, pueden quedarse años de años de años. Porque ellas, si encuentran un lugar que sea bastante cómodo, no lo abandonan. Puede que la colmena se reproduzca y digamos la mitad se va y se sigue reproduciendo y se crean los enjambres, pero puede que se quede ahí literalmente toda la vida. Yo conozco un señor en Atenas, don Johnny, que tiene una colmena de mariola hace como 35 años. Y pues sí, obviamente no es la misma reina, pero sí es como la misma línea de las abejitas. ¿Y cuánto podrían permanecer en un hotel de abejas? Es otro tema porque la colmena sería abejas solitarias. O sea, imagínense la reina con sus obreras. Y en el caso de un hotel, lo que van a llegar son abejas solitarias. Entonces, no es que vamos a tener un montón de abejas en un mismo huequito, sino que vamos a tener una mamá abeja, por decirlo así, o en algunos casos llegan zánganos con, si acaso, algún huevo, algunas pupas, algunas larvas, pero van a ser una sola generación. No es que ellas ponen, digamos, varias generaciones ni conviven con sus hijas en la mayoría del tiempo. Vamos a ver. Sí, como le estoy diciendo, con respecto a la venta de abejas nativas, no estoy diciendo que todo el mundo que venda van a saquearlas, para nada. Yo conozco muchísima gente que tiene meliponarios, que tiene ventas de miel y sé que son personas sumamente justas, pero las que he visto, algunas que he visto, jamás estoy diciendo que todas, son personas que tienen, digamos, ciertas actividades que tal vez no son las más correctas, pero para nada quiero decir que los manipuladores, ni personas que venden, ni personas que publican siempre en Facebook son saqueadas, ni nada por el estilo. Las abejas sí se pueden, si se conoce, digamos, la técnica, se pueden hacer, pero no quiero que me malinterpreten y que vean que si alguien está vendiendo miel de mariola o que se está vendiendo una colmena, es que la sacó del bosque. Simplemente que así como hay que tener cuidado con la gente que cría perros, que puede que los tengan en malas condiciones y puede que los tengan en buenas condiciones, simplemente como tener esa desconfianza. Pero no quiero decir que siempre es ese caso, para nada. Nidos en piedra, sí, las abejas sin aguijón son bastante, por decirlo así, eh, re- recursivas. Ellas hacen nidos en piedras, nidos en troncos, nidos en metal, nidos de pájaros o nidos en nidos de termitas. Ellas son bastante recursivas en ese aspecto y es algo muy interesante. De hecho, hasta nidos en frutas, creo que por ahí el meliponicultor que les había comentado me había mandado nidos no sé si eran como unas guanábanas o como unas anonas. No se sabe tampoco muy bien por qué lo hacen, pero sí es bastante interesante y cuando exista eso es bonito pues reportarlo, por decirlo así.
No sé si alguien más tiene alguna consulta o algo así por el estilo. Voy a ver si les mando de una vez el, este, bueno, euglosos en colonia, si hablamos de una colonia como una colonia, digamos, de mariolitas o de abejas de miel, no existe. Eh, digamos, ellas, las euglosos nunca van a llegar a tener muchas generaciones, digamos, o no tienen esta división de reina obrera, entonces no se considera realmente una colonia. Si hay algunas ocasiones, los niditos de ellas son muy pequeños y sí puede que haya algún traslape de generaciones, por ejemplo, de algunas hijas o de algunas hermanas, pero no se considera una colonia en el sentido de que no hay una reina con sus obreras y sus zánganos. Pero sí puede existir, digamos, cierto grupo de abejitas euflosas, que son las de las orquídeas, para los que no conocen el nombre, viviendo juntos. Y bueno, con las peladoras sí hay que tener cuidado, eh, pero igual no son abejas particularmente agresivas ni defensivas, no es que ellas van a atacar, de hecho, por lo menos no es tan conocido, digamos, el ataque de ellas, pero si hay perros o si hay mascotas y hay niños, sí hay que tener muchísimo cuidado, este, porque las quemaduras son bastante feas, yo he visto, y son, bueno, quemaduras como verde fuego, entonces sí hay que tener cuidado. Yo no le recomendaría que la quite porque el solo hecho de quitarla es sumamente peligroso, entonces creo que mejor, como decís, andar de larguito. Eh, en el caso de, vamos a ver, en el caso promedio de los agroquímicos, depende mucho de los agroquímicos, porque hay algunos que son sistémicos y se quedan ahí en la planta y en la tierra muchísimo más. Entonces, sí habría como que tal vez ser un poco más específico en cuáles. Este, ¿Cuánto promedio? Y tal vez la condición de vida idónea, digamos, no sé tal vez a qué te referís, porque las abejas en algunos casos lo que tienen son subdosis, entonces tal vez se afectan algunos sistemas, pero no necesariamente las matan. Entonces también tendríamos como que ver si la condición idónea es que absolutamente no haya ningún agroquímico o que ellas estén viviendo, digamos, con subdosis. Eh, si no se aplica más, sí habría que ver como cuánto dura limpiándose y depende mucho también de cuál es el ecosistema, porque si es, por ejemplo, tal vez algo un poco más árido, va a tardar un poco más de tiempo, o si hay más regeneración, por ejemplo, en un bosque donde el ciclo de los nutrientes es más rápido, este, sí es más, digamos, un poco más fácil tener esta condición, pero sí tendríamos que ser más específicos en cuáles son las abejas y en cuál sería el ecosistema. Y acá don Luis Fernando comentando un poco lo de la importancia, en realidad en las charlas que doy, para los que ya han visto un poco de mis charlas, yo siempre menciono la parte económica. Hoy era un poco más como una introducción a la parte ecológica, tal vez como de historia natural, pero siempre me gusta mencionar la parte de meliponicultores, la parte de meliponicultoras, que hay muchas emprendedoras en ese área, me parece súper bonito. Es correcto, las abejas nativas y en aguijón han sido utilizadas desde los indígenas mayas. De hecho, para ellos eran dioses. El Xunán-Cap era un dios, una abeja que provenía del cielo, los venía, digamos, como a ayudar a ellos. Este, es algo sumamente bonito y es algo que se toca en el libro. De hecho, hablamos de bastantes meliponicultores que han tenido casos de éxito, no solo, digamos, en la reproducción, no solo como en la parte productiva, sino en la parte educativa, en la parte ecológica. Entonces, cuando salga el libro, va a ser una parte bastante bonita. Este, Muchísimas gracias, doña Carmen. Y sí, cualquier cosa, si ocupan algún estudio por ahí, me pueden escribir al correo. Probablemente estaría respondiéndolos en el transcurso de la semana. Eh,
En algunos casos están en inglés, por si acaso, porque casi siempre se publican en inglés, pero la mayoría son, digamos, de Latinoamérica, entonces puede ser que también encontremos en español por ahí, por si acaso. Y eventualmente, don Luis Fernando y el resto de personas que están interesadas en la meliponicultura, si tienen interés también, como les mencioné, en saber un poco más de productos y de técnicas de meliponicultura, tengo muchos casos de éxito. De hecho, por ahí estaba conectado José Herrera, que es el que les comentaba que está en San Carlos, que es una persona que es, digamos, de verdad le tiene pasión por las abejas, tiene un tour chivísima, si eventualmente pueden darse la vuelta en Biosul de San Carlos, y es una persona que yo sé que no saquea y que no tiene estas actividades, pues que tal vez no son tan negativas, tan positivas para el ambiente, perdón. Y eso es un caso de éxito real, es una persona que pues lo tiene como un emprendimiento y que al mismo tiempo está ayudando en la parte ecológica. Voy a pasar el enlace al formulario, un segundito. Acá está el formulario, perdón, como les mencioné, es súper cortito. La idea, la idea era pues un poco diferente, ¿verdad? Pero bueno, a veces las cosas no se pueden hacer como uno quiere, pero por lo menos vamos a empezar por ahí. Voy a trabajar un poco en el material para que hagan sus propios hoteles e incluso si se pudiera, ya sea con Río Urbano, sería bonito también pues que nos podamos unir de forma virtual y hacer el hotel. Los materiales casi que no hay que comprar nada, todo se puede hacer con sus propias manos y más bien esa es la gracia, como que uno pueda personalizar el hotel, se le puede hacer los dibujos que quiera o la forma que quiera o los huecos que quiera, digamos. Entonces es hasta bonito. De hecho, en Canadá hace poco hubo una exposición de estudiantes de arte que los pusieron a hacer hoteles de abejas y era como súper chiva porque era como esta interacción entre el arte y la ciencia y al mismo tiempo los pusieron en el campus para ver cuál funcionaba más, o tal vez no cuál funcionaba más, sino como una exposición que tuviera una función. Entonces también se puede uno ir por ese lado. Eh, gracias, don Luis Fernando. No sé a qué se refiere Pacífico Norte, Guanacaste. Sí. Eh, no sé, Salvador, a qué se refiere con eso, Pacífico Norte, Guanacaste, o si le está preguntando a Luis Fernando. No sé si alguno tendrá alguna otra pregunta. Igual si a alguien no le respondí, me la puede mandar por correo o a los que les quedé debiendo. Ok. Si les quedé debiendo algún artículo o algo así, me lo pueden mandar por correo, porque tal vez ahorita no los tengo como a mano, no lo tengo en la cabeza, pero no sé si tienen alguna última pregunta por ahí. Ok, bueno, yo creo que hay otras consultas. Igual, bueno, hay un par de veces compartí en tu correo, si sigue siendo el mismo correo. Eh, y no, bueno, a Mariana agradecerle por venir aquí a compartirnos gran parte de su conocimiento, igual felicitarles por estas publicaciones que están de camino, Gracias. que realmente, digamos, estoy tirando bastante provecho. Y aquí a los presentes que han estado por acá, igual agradecerles, hasta esta hora, 8:30 más o menos. Esta sería
Bueno, igual agradecer al Centro Cultural de España por el apoyo en la parte de convocatoria. Y bueno, esta es básicamente estamos cerrando las charlas de 2020. Y bueno, nada más como para anunciar, en enero no habría, porque formalmente es los primeros martes de mes y nos vamos a dar ese descansito de mes, entonces iríamos retomando el primer martes de febrero. Eh, a todos vamos a ir que el contacto de Mariana para que puedan extender sus consultas. Y no sé, Mariana, si quieres hacer algunas últimas palabras. Y no, bueno, nada más responderle a doña Carmen que sí, este cuestionario está hecho un poco para las personas que ya tienen el hotel. Por eso voy a intentar sacar esta semana como la pequeña guía para el hotel, para que tal vez a partir de la otra semana que lo puedan construir ya puedan responderlo. Eh, digamos, no tiene como mucha gracia responderlos si no lo tienen, porque no hay como muchos datos que podríamos introducir, digamos, como el tamaño o cómo está ubicado, porque la gracia es ver cómo las personas están manipulando y trabajando los hoteles. Pero entonces voy a trabajar en lo que sería la guía para que una vez que lo puedan hacer y si hacemos un taller virtual o ya sea que lo hagan y después nos podamos conectar para verlos por ahí, ya puedan aplicar el cuestionario. Igual eso va a estar ahí abierto, no es que tenemos como cierta cantidad de tiempo o que si ya en enero no lo hicieron, no aplica. Más bien ojalá si hicieron uno, hicieron otro, puedan ir metiendo más datos precisamente para que la base de datos sea más, pues más rica, más valiosa. Eh, las indicaciones, lo que puedo hacer, bueno, yo las estaría publicando yo casi no uso redes sociales, pero las estaría publicando en el Instagram, entonces por si acaso lo quieren seguir por ahí, igual si ustedes tienen interés, me pueden mandar el correo y yo hago una lista de correos y por ahí lo mandaría. Entonces, para que si no usan mucho redes sociales como yo, por lo menos lo tengan por ahí por correo, que sí de fijo lo reviso todos los días. Y bueno, no, más bien agradecer a Alonso la oportunidad y de verdad que activa que la gente esté interesada en el tema. Es algo muy bonito y que nunca se acaba. Podríamos tener todos los semestres una charla que siempre va a haber algo de qué hablar. Hoy la quise hacer como un poquito básica, precisamente para la gente que apenas se está introduciendo en el tema, pero si de verdad hay interés, eventualmente podríamos hacer algo con temas más específicos. No, más bien muchas gracias. Ok. Bueno, entonces, de nuevo agradecerle a todos y a todas. Nos veríamos hasta el primero martes de febrero. Buenas noches y muchas gracias. Gracias, hasta luego.